Recording in progress. Ok, entonces empecemos. ¿Me avisan si es que se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Ok, ya. Entonces, el día de hoy vamos a ver un ejercicio de manera de ejemplo de una tesis del modelado cinemático y dinámico de un robot tipo omnidireccional de 4 ruedas con las ruedas mecano. ¿Ya? Empieza el análisis desde la cinemática y hasta la dinámica. Llega hasta la dinámica directa. ¿Ya? Entonces, este robot, como les decía, es omnidireccional, tiene sus 4 ruedas, son de tipo mecano las ruedas, de este tipo con rodillos, ¿no es cierto? Donde solo un rodillo a la vez tiene contacto con el suelo y están dispuestos a 45 grados en dirección a la rueda, en la dirección de deslizamiento de la rueda. ¿Ya? Para empezar el análisis se define como W, es el, es el sistema de coordenadas del mundo, ¿sí? Donde se va a mover el robot, que es W. N mayúscula es el sistema de coordenadas del centro del robot, así como nosotros teníamos en los otros ejemplos la U. ¿Ya? N mayúscula. Y N minúscula, en cambio, es el sistema de coordenadas del centro de la rueda, del eje de movimiento para la rueda, para cada una de las ruedas. ¿Sí? Cuando se tiene la ecuación de psi para la posición en X, en y angularmente, en teta. ¿Sí? El giro de todo el robot es teta, debido a que se gira en torno al eje Z, por eso es teta. ¿Sí? Entonces, este vectorcito que vemos aquí, sí, va a tener las componentes de la posición en X, en Y y en teta con respecto al mundo, ¿sí? Al sistema de coordenadas W. Ahora, con respecto al sistema del centro de gravedad del robot, el robot puede tener una rotación que es justamente esta teta, ¿sí? Entonces, esta rotación está dada en el sistema mayúscula, ¿no es cierto? Y se llama matriz de rotación. Desde el sistema de origen L, que es el centro del robot, hasta el origen mundo, es el ángulo teta, ¿sí? Entonces es la rotación en z que ya conocemos, que es coseno de teta, menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta, ¿sí? Ya. Ahora también tenemos la rotación inversa, que es vista desde las coordenadas mundo hacia el centro del robot, que prácticamente sería la matriz inversa de la primera. Entonces sería coseno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. ¿Ya? Estas dos rotaciones sirven mucho en el modelamiento cinemático y dinámico para tener en cuenta
esto. Sí. Ya, denme un segundito, por favor. He amanecido un poco mal de la garganta. Ya. Bueno, entonces este vector, como les decía, sí es el vector de posiciones y también definimos como si punto al vector de velocidades, es decir, la derivada de estas posiciones. ¿Ya? Las velocidades. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya, eso con respecto a los sistemas de coordenadas. Ahora vamos con respecto allá a la rueda, que es la posición de la rueda con respecto ya al centro del, ahora con respecto a la rueda con respecto al centro del robot, ya no el robot con respecto al mundo, sino la rueda con respecto al centro del robot, es decir, esta rueda con respecto al centro de gravedad, que lo tenemos más detallado en esta parte. ¿A qué corresponde la L? Esta L corresponde a la distancia desde el origen del marco del centro del robot con respecto al punto de contacto de la rueda del rodillo, sería del rodillo con el piso. ¿Ya? ¿Qué es la alfa I? Es el ángulo que forma entre la componente de, del centro de coordenadas centro del robot, L1, ¿sí? Con la distancia del centro de la rueda. ¿Qué es beta I? Beta I es el ángulo que se forma entre la prolongación de esta distancia, desde el centro del robot hasta el eje de la rueda, con la componente RI2, ¿sí? Es decir, desde RI1 hasta RI2, que es beta I. ¿Qué es gamma I? Gamma I es el ángulo que se forma entre la componente RI2, ¿sí? Que en pocas palabras sería el eje de las Y, con el eje del rodillo. ¿Sí? El eje del rodillo que en ese momento está en contacto con el piso. Aquí vemos un rodillo completito, pero el rodillo que en este momento de toda la rueda está en contacto con el piso es este que está aquí. ¿Ya? Entonces el eje de la rotación del rodillo con el eje de las Y es gamma I. ¿Sí? Y tenemos también ya, perdón. También tenemos, ¿qué más tenemos por aquí? Nada más, ¿no? Ya, entonces L1 vendría a ser como el eje de las X y L2 el eje de las Y. Sí, los ángulos que se forman entre ellos para definir el modelo matemático. Ya. Listo, ya les mencioné que sí punto era el vector de velocidades, sino el vector de posiciones. Ya, ahora la letra eta que ya vamos a ver representa en cambio las velocidades del carro. Entonces sí representa las posiciones y eta representa las velocidades. Aquí está. Entonces, sí las posiciones x, y, teta y eta las velocidades x punto y punto teta punto. ¿Sí? Y ya que es igual eta es igual a las velocidades que en otro punto sería la derivada de las posiciones multiplicada siempre por la matriz de rotación. La vista desde el sistema de coordenadas mundo hasta el centro del robot. Es decir, en otras palabras, la matriz directa, no la inversa. ¿Sí? Entonces, esta formulita, si acordémonos porque después la vamos a utilizar, pues eta es igual a la matriz de rotación por la derivada de la posición, en este caso, las velocidades. ¿Sí? ¿Ya? Sobre todo esta partecita de aquí. Ya. La velocidad que debe existir en la rueda para que se mueva a una velocidad, en este caso eta, se calcula mediante esta ecuación. ¿Ya? Que es eta o más el vector en coordenadas de 0 en x, 0 en y, velocidad en teta, ¿sí? Velocidad angular por la distancia entre
centro de, que es la longitud entre el centro del robot con la rueda por el coseno de alfa, ¿sí? La longitud del robot, la longitud desde el centro del robot hasta el centro de la rueda por el seno de alfa y cero. Eso es la velocidad, ¿sí? Es el vector velocidad de la rueda, ¿ya? Aquí tenemos una multiplicación de vectores para solucionar esto, pero más eta, ¿no? Que es esto que está acá. Es justo este vector que tenemos aquí. Este vector de aquí más este por este. Solucionamos la multiplicación de vectores, tenemos que una multiplicación de vectores de componentes IJK, ¿no es cierto? Tenemos, para sacar el primer término, hacemos el segundo y el tercero, tomamos en cuenta el segundo y el tercero, es decir, esta parte de aquí. Entonces, para poder sacar este primer término, hacemos el segundo y el tercero. Es este término de aquí por el término de acá en cruz, multiplicamos en cruz. Sería 0 por 0 menos diagonal superior menos diagonal inferior. Entonces 0 por 0 menos teta punto por L seno de alfa. ¿Sí? Entonces, y más este n que sería x punto, tenemos la respuesta x punto menos L seno de alfa teta punto. Aquí ya obtenemos esta respuesta. ¿Sí? Para obtener el segundo término de esta multiplicación, tomamos en cuenta el primer término y el tercero. ¿Sí? Entonces, para obtener el segundo término, tomamos en cuenta el primero y el tercero. Igual en cruz, ¿no? Diagonal superior menos diagonal inferior. 0 por 0, 0. Y el j es negativo. Entonces, este por este menos más el j negativo da más. ¿Sí? Entonces es L coseno de alfa por teta punto. ¿Ya? Y más de este y que tenemos aquí, sería y punto más L coseno de alfa punto. ¿Ya? Lo que estamos sacando es la matriz jacobiana en otras palabras. Y para sacar el tercer término de esta multiplicación, tomamos en cuenta el primer término y el segundo. Diagonal superior menos diagonal inferior. 0 por todo esto 0, menos 0 por todo esto 0, da 0, ¿sí? Los signos de esta multiplicación de vectores son más, menos, más, ¿sí? Más, menos, más, por eso es que aquí cambia de signo a positivo. Una vez que ya se obtiene este vector de velocidades, este es el que se va a utilizar en el resto del modelamiento, ¿sí? Es para la jacobiana. Las velocidades obtenidas están referenciadas al marco del centro del robot. Se define la matriz de rotación para rotar desde el marco del robot hasta el marco de la rueda, ¿sí? Entonces la rotación vista desde el centro del robot hasta el centro de la rueda está dada por phi, ya no por teta, porque este es otro sistema de coordenadas, ¿sí? Desde el mundo hasta el robot, teta, pero desde el centro del robot hasta el centro de la rueda, phi es otro ángulo. Tenemos seno menos coseno, coseno, seno, 0, 0, 1, ¿sí? En donde phi es igual a la sumatoria del ángulo alfa, beta y gamma, ¿sí? De los que teníamos aquí. Del ángulo alfa más beta y más gamma, ¿sí? Es decir, todo este ángulo desde el eje de las X del robot, del centro de gravedad, alfa, beta y gamma, la sumatoria de los tres ángulos, ¿sí? Ese sería phi. Esta es la rotación del robot vista para la rueda, ¿no? La rotación para la rueda. Bueno, y después te tocará colocar ya estos ángulos de acuerdo a cómo están posicionados en el robot, ya con datos. Entonces se define a phi como la velocidad de giro de la rueda, es la velocidad del giro de la rueda, ¿ya? Y R también, R minúscula, como el radio de la rueda, ¿sí? Phi de RI es la velocidad del rodillo,
giro de toda la rueda. ¿Sí? Así utiliza todas estas eh, simbologías, estrategias. R minúscula de la rueda es el radio del rodillo. ¿Sí? La velocidad entregada de la rueda es R del sistema centro de gravedad por phi punto E del centro de gravedad. Y la velocidad lineal del rodillo es R del centro del rodillo, del centro de la rueda, perdón, por la velocidad phi punto de I. ¿Sí? Bueno, esto es así le han colocado la simbología, ¿ya? Para tener en cuenta todo esto, entonces ya tenemos las velocidades que se obtienen de la matriz anterior, esta que está aquí, referenciadas con respecto al centro del robot, con la matriz de rotación tenemos la ecuación. ¿Ya? De esta ecuación, aquí está la eta, ¿no? ¿Qué es la eta? La eta era justo esto que vemos aquí, la matriz de rotación por psi punto. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación matricial se puede obtener el modelamiento de la restricción del movimiento, perdón, la restricción del movimiento. ¿Sí? La restricción del movimiento, esto se hace para todos los robots móviles debido a las características holomónicas o no holonómicas del robot. ¿Sí? Entonces, la restricción del movimiento para un robot holonómico en realidad solamente se basa en el modelamiento de la jacobiana. En un robot no holonómico, pues ahí sí hay que analizar mejor, debido a que no puede moverse en todos, o no se pueden controlar todos los grados de libertad que tiene el robot, en los que se puede mover. ¿Ya? Pero en este caso, estos robots omnidireccionales tienen la característica de ser holonómicos. Entonces, las restricciones holonómicas de los robots móviles se basan en la jacobiana, en la matriz jacobiana. ¿Sí? Al igual que en un brazo robot, por ejemplo, las restricciones de movimiento también se basan en las matrices jacobianas. ¿Sí? Entonces, básicamente, la restricción del movimiento se da analizando la primera fila. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos en esta ecuación matricial, tenemos este término, ¿sí? Es igual a toda esta fila por la columna de eta, ¿no es cierto? Entonces, la columna de eta era la matriz de rotación desde el mundo hasta el robot, ¿sí? De teta, por la derivada de la posición, ¿sí? Sigma punto. Esto era eta, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos fila por la columna, fila por la columna, fila por la columna, ¿sí? En este caso, si yo digo que solo voy a utilizar el primer término, sería, para sacar este primer término, es la primera fila o la primera columna de eta, nada más. Listo. Ahora, ¿por qué lo vemos así? Porque está pasado al otro lado, ¿no es cierto? Esta matriz está igualada a cero. Por eso vemos seno por el vector y pasado al otro lado. ¿Sí? Por eso vemos menos seno acá, menos coseno. Y bueno, de L coseno le pasa igualito. ¿Sí? Y por eta, que es la matriz de rotación, vista desde el mundo hasta el centro del robot, por sí, reemplazamos eta, y es igual a menos, sería en este caso el primer término. ¿Sí? Pero como está pasado al otro lado, está más. Y esto igualado a cero. Siempre se igualan a cero las restricciones de movimiento. Aquí, ¿qué representa todo este primer vector que está aquí? Representa la jacobiana 1, la jacobiana de velocidad lineal, en otras palabras. ¿Sí? La jacobiana de velocidad lineal representa todo este vectorcito que está aquí.
¿Qué representa este término que está acá? Representa la jacobiana de velocidad angular. ¿Sí? Entonces, en una jacobiana tenemos los primeros tres términos, o sea, más bien dicho, los primeros términos no sabemos cuántos todavía, porque tenemos que analizar cuántas juntas tiene para cada robot. Los primeros términos son los componentes de su velocidad lineal, ¿sí? Y los siguientes términos son, los últimos términos son los componentes de su velocidad angular, así está definida como la jacobiana, la matriz de velocidades en general, ¿sí? Aquí ha dividido la jacobiana de velocidad lineal para este término que vemos aquí entre corchetes, y acá está la jacobiana de velocidad angular, ¿ya? Ok, hay que tener en cuenta que el ángulo delta es igual a beta más gamma, ¿sí? Esta ecuación sale básicamente de reemplazar las ecuaciones anteriores e ir uniendo la cinemática, ¿ya? Con la matriz de rotación. Y lo único que hay que tener en cuenta aquí es que el ángulo delta, que es el que sale, es la suma del ángulo beta más el ángulo gamma, ¿ya? Es el nuevo ángulo que vemos aquí, nada más. Ok. En esta parte de aquí, pues tenemos que reemplazar el radio de la rueda, bueno, todos los datos que tenemos aquí, ¿no? Hay que ir reemplazando todos los datos. Ya, para este robotcito que tiene su sistema de coordenadas del centro de gravedad del robot, que ya sabemos que es L mayúscula, está definida por sus componentes en cada una de las ruedas, ¿sí? Tanto para las cuatro ruedas en este caso. Entonces, L11 sería movimiento en X de la rueda 1, L12 movimiento en Y de la rueda 1, L21 movimiento en X de la rueda 2 y L22 movimiento en Y de la rueda 22, de la rueda 2, perdón, ¿sí? Y así para cada una de las ruedas. Se define esto porque se necesita determinar que el cálculo y el análisis se va a hacer de forma matricial, ya no de forma como lo habíamos venido haciendo antes, analizando componente por componente, sino de manera matricial. Una vez que ya se puede obtener la jacobiana, ya se transforma todo en matriz, ¿ya? Para este robot, que es un robot omnidireccional de 4 ruedas, tipo omnidireccional, es un robot tipo Nexus, sí, es un robot Nexus. Entonces, para este robot, sus características, tanto para cada una de las ruedas, están en esta tablita que vemos aquí, ¿ya? Es decir, yo me refiero esto a lo que les menciono, es a la simetría del robot, a la simbología que se utiliza, a las distancias entre cada rueda, entre cada rodillo, en cada eje, etcétera, etcétera. Los 45 grados que está dispuesto el rodillo con respecto al eje de rotación, ¿sí? Sobre todo el rodillo de contacto con el piso y todo eso, ¿ya? Para este robot tenemos esta tablita de datos, donde esta longitud es la misma, ¿sí? La misma para todas las ruedas, desde el centro del robot hacia la rueda. Alfa también es alfa 1, alfa hasta alfa 4 para todas las ruedas, ¿sí? Beta, lo mismo, ¿no? Es 90 grados menos alfa 1. Bueno, esto con respecto al primer gráfico que vemos aquí, ¿sí? Y gamma pues sí cambia un poquito respecto a la posición de cada una de las ruedas, ¿sí? Porque los rodillos los rodillos de adelante están dispuestos en un sentido y los rodillos de atrás están dispuestos en otro sentido. Entonces aquí gamma sí va a cambiar. Pi cuartos porque era 45 grados la disposición de la rueda 1 y la rueda 3 están en pi cuartos, 45 grados, y la rueda 2 con la rueda 4 menos 45 grados, menos pi cuartos, ¿sí? ¿Qué más tengo por aquí? El radio del rodillo, que se supone que
cuatro ruedas son idénticas. Entonces, como les decía de la ecuación anterior, esto representa la jacobiana de velocidad lineal y esto representa la jacobiana de velocidad angular, ¿sí? Entonces tenemos J1, que es la jacobiana de velocidad lineal, multiplicada por la matriz de rotación desde el mundo hasta el centro del robot, es decir, la matriz directa, ¿no? Por sí punto, que es la velocidad del robot en general, ¿ya? Más la jacobiana de velocidad angular por la velocidad de la rueda, ¿sí? Es igual a 0, que es la restricción. Reemplazando estos valores aquí, para la jacobiana de velocidad lineal tenemos sus componentes en cada una de las ruedas. Para la jacobiana de velocidad lineal en la rueda 1, jacobiana de velocidad lineal en la rueda 2, en la rueda 3 y en la rueda 4. Aquí hay 4 nomás. Claro que esta es una fórmula general definida para cualquier tipo de robot, como les decía ayer, puede ser un robot de 4 ruedas, de 5, de 6, de 3, ¿sí? Entonces es fórmula general para cada una de las ruedas. Entonces, en este caso, nuestra jacobiana de velocidad lineal para este robot, para las 4 ruedas, aquí tenemos la velocidad de la rueda 1, la velocidad de la rueda 2, la velocidad de la rueda 3 y la velocidad de la rueda 4, ¿sí? ¿De dónde se saca esto? Pues de la fórmula anterior. Menos seno de phi, coseno de phi, L coseno de delta, ¿sí? Para la rueda 1, 2, 3 y 4. Y la jacobiana de velocidad angular, ¿de dónde se saca? De la misma fórmula, que es esta que está aquí, ¿sí? Que es radio del rodillo por el coseno de gamma. Entonces, radio del rodillo por coseno de gamma para la rueda 1, radio del rodillo por el coseno de gamma para la rueda 2, radio del rodillo para la rueda 3, así, para la rueda 4. ¿Ya? Esta es una matriz diagonal. Ok, entonces aquí tenemos la matriz jacobiana de velocidad lineal, la matriz jacobiana de velocidad angular. ¿Ya? La matriz jacobiana de velocidad lineal, ya reemplazando los valores, estos valores con la tabla, y trabajándole un poquito para que se vea así. Raíz de 2 sobre 2 y reemplazando los valores, ¿sí? Con la tabla, con los datos de la tablita anterior. Y la jacobiana de velocidad angular lo mismo, sacando nomás el valor a constante y tenemos la diagonal, ¿sí? Reemplazando los valores tenemos ya la jacobiana de velocidad lineal y la jacobiana de velocidad angular. Ya sustituyendo todos los valores de la tabla, se toman en cuenta las distancias de la longitud del centro del robot hacia el centro de la rueda, que más los ángulos de las posiciones de alfa, beta y gamma, ¿no es cierto? Del rodillo, todos los datos se representan en la jacobiana, en las matrices, para sacar todo eso. Y una vez que en la jacobiana todavía seguimos teniendo la longitud, ¿no es cierto? A través de este gráfico, a través de geometría, se puede definir, por ejemplo, el seno, L seno de alfa, L seno de alfa de 1, ¿no es cierto? Seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Sería L seno de alfa. Por aquí tenemos el L1 y el seno de alfa. Entonces es esta distancia, reemplazando esta distancia con con esta geometría que vemos aquí, tenemos L1 por aquí, L2 por acá, para el seno y menos el coseno, ¿no es cierto? Es cateto adyacente en este caso, y este es cateto opuesto. Y con esta geometría, que está súper bien analizada, ¿no es cierto? Que estamos hablando del rodillo, de la rueda, perdón. Entonces, reemplazamos todos los datos del seno y el coseno
con esta geometría y solamente dejamos las distancias L, ¿ya? Para obtener un modelo más general nomás, para obtener un modelo más general. En realidad sí se podría trabajar con esta matriz jacobiana que está aquí arriba, sino que aquí tenemos alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 de acuerdo a la disposición de los rodillos. Por eso es que con esta geometría se puede obviar la disposición de alfa para la jacobiana de velocidad lineal, para obtener solamente con longitudes. ¿Ya? Denme un segundito, por favor. Ya, este modelo cinemático es analizado de acuerdo a la postura del robot, ¿sí? Sobre todo con respecto a las ruedas, que están dispuestas a 45 grados y su longitud o distancia entre la rueda y el centro de gravedad del robot. ¿Ya? Del análisis de la postura de la rueda se define los alfas y se reemplaza en la jacobiana de velocidad lineal para obtener solamente con distancias. El modelo solo con distancias. Ya. Entonces, sabemos que si punto, ¿no es cierto?, que es la velocidad del robot, es igual a la matriz de rotación desde el centro del robot hasta el sistema de coordenadas mundo, es decir, la matriz inversa por eta, ¿sí? O sea, al revés. Ya. Entonces, este modelo de configuración cinemática para el robot se define construyendo ya la ecuación cinemática de Q punto, que es la velocidad articular, es igual a si punto, ¿no es cierto?, que era la matriz de rotación por eta, la matriz inversa porque eta era igual a la matriz directa por si punto, como vimos antes. Pero en este caso si punto es la matriz inversa de rotación por eta. Entonces tenemos ahí si punto más las velocidades de cada una de las ruedas, las velocidades de las ruedas, ¿sí? Ahí tenemos phi 1, phi 2, phi 3, phi 4. Es igual a SQ por eta, ¿no es cierto? De acuerdo a nuestra primera, como les decía, nuestra primera fórmula, ¿sí? ¿Y qué es SQ? SQ es la matriz de rotación, pero la inversa, porque es vista desde la coordenada esta es la directa, la coordenada mundo hasta el centro del robot, ¿sí? Esta es la directa. Y también las componentes de E. ¿Qué es E? E simplemente es las componentes de las jacobianas. Pero como ya vimos que está pasado al otro lado en la matriz, es la jacobiana angular inversa, porque está pasada al otro lado, por la jacobiana de velocidad lineal. ¿Ya? En este caso, como la jacobiana de velocidad angular está pasada al otro lado, porque esta es la directa, pero acá está la inversa, entonces está pasada al otro lado, es la inversa de la jacobiana de velocidad angular, ¿sí? Y la jacobiana de velocidad angular inversa es igual a, como teníamos acá, ¿no es cierto?, raíz de 2 sobre 2 por todo esto. La inversa es raíz de 2 sobre r y sacando la inversa, ¿ya? Entonces esta es menos esta jacobiana inversa de angular por la lineal. Utilizando ya las matrices anteriores, calculamos la E y nos da esta fórmula.
esta matriz, perdón, esta matriz E, ¿sí? Esta matriz E ya, entonces el modelo ya de la cinemática está dada con acupunto, ¿no? Que es reemplazar todos estos valores con la E y la de la rotación, primero la rotación y luego las jacobianas. Entonces tengo la de la rotación, en este caso era desde el mundo hasta el robot, entonces era la directa, coseno menos seno, seno coseno 0,01. Y la E en la parte de acá abajo, ¿sí? Y esto por eta. ¿Sí? ¿Qué era eta? Era la matriz de velocidades x punto, y punto, z punto, ¿no es cierto? Ya, esta es la definición del modelo cinemático. ¿Sí? Las componentes cinemáticas articulares. Este es Q punto, es las coordenadas articulares del robot, es igual a esta matriz por eta, que es x punto, y punto, z punto. ¿Sí? Este es el modelo cinemático. Ahora el modelo dinámico. Vamos con el modelo dinámico. El modelo dinámico del robot se utiliza la fórmula de la matriz de rotación directa, porque es visto desde el mundo hasta el centro del robot, ¿sí? La matriz de rotación directa por la matriz T, que ya vamos a ver qué es, ¿sí? Más la E que ya vimos anterior, que es la jacobiana de velocidad angular inversa por la jacobiana de velocidad lineal, y por T, ¿sí? Y es igual esto a la transpuesta de la E por tau, que es el torque, ¿sí? Desde esta formulación tenemos que T es la suma de las energías cinéticas, del robot, y tau pues es el torque aplicado en la rueda, M es la masa, bueno, esto ya es vista con esta fórmula de acá, la masa, M es la masa, y esta está determinada por la masa total, tomando en cuenta el chasis, la rueda, todo el robot, o sea, toda la masa del robot, ¿ya? Y es la inercia, aquí tenemos la I, la inercia de cada una de las ruedas, y su phi sería, ¿no es cierto? Y su phi es la inercia de las ruedas, porque también tenemos la otra I, que es la inercia del robot. Esta es la inercia de la rueda, ¿ya? Entonces, esta es la suma de las energías cinéticas. Y tomando en cuenta esta fórmula que ya vimos en una clase anterior, cuando estábamos haciendo la metodología de Lagrange, recuerdo perfectamente la formulación de la energía cinética, perdón, claro, la energía cinética es la derivada de t con respecto a la velocidad y menos la derivada de t con respecto a la posición, ¿sí? Entonces, esta energía cinética es la suma de las energías cinéticas analizado para cada una de las ruedas. Entonces también tenemos que el torque es igual, bueno, para cada una de las ruedas tenemos el torque 1, 2, 3 y 4 de forma vertical, porque todo esto va a ser multiplicado de forma matricial. Entonces por aquí tenemos un vector, aquí tenemos una matriz, aquí tenemos matriz, esto es vector, vector, matriz, ¿sí? Ya. Entonces este modelo dinámico sale a partir de la formulación dinámica, ¿sí? Y que este es la sumatoria de la energía cinética. Entonces es igual a ¿qué? No utilizando la constante K de Lagrange, sino utilizando esta formulación, que es la velocidad de x punto, y punto, z punto era, ¿no es cierto? Transpuesta porque es un vector vertical, ¿sí? Multiplicado por la matriz de rotación de las coordenadas, matriz de rotación directa, multiplicada por la m, esta m mayúscula que vemos aquí,
es una matriz, ¿sí?, de masas. O sea, la masa está determinada con la simbología M minúscula, pero M mayúscula está determinada por una matriz diagonal de masas más inercia. Se llama matriz de masa inerciana, se le llama, ¿sí? A esta M mayúscula se le llama matriz de masa inerciana, que es igual a 1/2 por la diagonal de la masa inercia, ¿sí? Multiplicada por la matriz de rotación directa por sí punto, ¿sí?, más la velocidad de la rueda por la inercia de la rueda, ¿ya? En donde tenemos que la masa es la diagonal de masa inercia. La inercia de la rueda es 1/2 de la diagonal de la inercia, igual esta también es 1, 1, 1, 1 y el resto 0. Es diagonal nomás, es una matriz diagonal de la inercia de las ruedas. Igual esta inercia de las ruedas también tiene que calcularse de acuerdo a la forma de la rueda, con software, ¿no? Con software, ustedes saben, Inventor es un software que le permite, hay algunos software que le permite, hasta el propio ROS, con el gazebo le permite calcular las inercias de las figuras que se han construido ahí. Hay muchos programas que nos permiten definir una figura 3D, colocarle material, colocarle masa y definir la inercia de ese material, de esa figura, perdón, ¿sí? Y tenemos la velocidad de la rueda, que en este caso sería velocidad de la rueda 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, aquí sí hay que trabajarle bastantito a esta ecuación T para reemplazando con todas las matrices de rotación, las matrices de masa, de inercia, la matriz también de la velocidad, sí, ¿no es cierto?, que es X punto, Y punto, Z, teta punto, o sea, sí digo Z, teta punto, más las inercias de la rueda. Bueno, reemplazando todos estos datos más las rotaciones de teta, se obtiene la siguiente ecuación, que es esta que está aquí, ¿sí? Se obtiene esta ecuación y utilizando también la ecuación de la energía cinética de T, se puede sustituir en esta ecuación de la energía cinética, obteniendo esta que está acá, que es la energía cinética es igual a la matriz de las masas inercianas por la aceleración de la aceleración, la aceleración, ¿sí? Que básicamente es esta fórmula de aquí, que es la derivada de la velocidad, la aceleración, ¿sí? Bueno, esto en términos generales, utilizando siempre la matriz de las masas, y estas masas son ya con respecto, esta inercia más bien es con respecto ya al robot, ya no solamente a la rueda, ¿sí? O sea, esto ya es una ecuación más generalizada para todos los robots, pero ahora ya viéndole ya no viéndole desde la rueda, sino desde el robot, desde el centro del robot, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando de la inercia de la rueda, sino la inercia del robot, que también se puede calcular con el software que les menciono, ya tomando en cuenta a todas las 4 ruedas, chasis, todo el robot, toda la masa de todo el robot, la inercia de ese objeto ya grande, ya no solamente la inercia de la rueda, sino la inercia de todo el robot. ¿Ok? Y entonces, utilizando de nuevo la fórmula, tenemos que es la sumatoria de las energías, pero ya con respecto al robot es igual a la matriz de masas inercianas por la aceleración,
Esto hay que tratarlo de manera matricial. Sí, eso solamente es una fórmula general. Entonces, también podemos decir que esta M de phi es la matriz diagonal de las inercias, porque aquí ya no tengo masas, porque ya no tengo masa 1, masa 2, no, ya tengo solo la inercia vista desde todo el robot, vendría a ser, ¿sí? Es una matriz diagonal de la inercia de todo el robot, porque como ustedes ven es el mismo componente, no es una matriz donde el resto son ceros y solamente la diagonal de la inercia de todo el robot, ¿sí? Esa es la matriz inerciana de masas, la matriz de masa inerciana se le llama, ¿ya? Y donde la aceleración es la aceleración de la rueda 1, la rueda 2, la rueda 3, la rueda 4. Bueno, yo sé que esto de la dinámica sí es un poquito tedioso porque se analiza desde el punto de vista general, digámoslo así, de una ecuación general, como se ve aquí, pero en realidad todos los datos son matriciales, ¿no? Hay que estar calculando matrices. Ese es un poquito, digamos que tedioso, pero hay software que nos permiten encontrar estos modelos dinámicos de una forma más sencilla, ¿sí? O sea, ya hay programas que nos permiten ya encontrar el modelo dinámico del mecanismo, ¿sí? Ya, ¿qué más tenemos por aquí? La matriz de rotación, tomando en cuenta ya la ecuación que tenemos por acá, ¿sí? Esta ecuación de aquí. Entonces tengo la matriz de rotación directa por la matriz de masas inercianas por la aceleración más energía cinética por la matriz de masas ya del todo el robot por la aceleración, ¿no es cierto? Es igual a bueno, tomando en cuenta esta ecuación, es igual a la energía cinética por tau, ¿ya? Si se toma esta ecuación, pero se convierte, para convertirlas en aceleraciones, porque lo que necesitamos también tiene que ver con las aceleraciones, ¿no es cierto? Para convertir las aceleraciones vistas desde del marco W, que es el mundo, convertidas a las aceleraciones del marco del centro de gravedad del robot, entonces se tiene esto. Para convertir las aceleraciones del sistema de referencias del mundo hacia el centro de gravedad del robot, tenemos esta ecuación. Tomando en cuenta la aceleración del robot es igual a la matriz de rotación, sí, pero inversa, por eta punto, más la matriz de rotación, la derivada, por eta, ¿sí? Derivando, porque tenemos la derivada de dos funciones, ¿no? Es la derivada de una por la otra, más la derivada de la primera por la segunda. Por lo que tenemos que derivar la psi punto para sacar psi dos puntos. Derivada de la eta por la rotación, la derivada de la rotación por la eta. Ya, derivando el resultado de la ecuación cinemática, ¿sí? de la ecuación cinemática, del resultado de la ecuación cinemática, que era Q punto, ¿no es cierto? Utilizando esa matriz Q punto, se tienen las aceleraciones de cada una de las ruedas, utilizando ya la respuesta de la cinemática. Del modelo cinemático tenemos la aceleración de la rueda es igual a la energía por eta punto, ¿ya? Y se obtiene ya el modelo final, que es m
por N por eta punto más C por, bueno, complemento dice aquí de N, de eta, más la energía por el torque, en donde M complemento es igual a todo esto que está acá y C complemento es igual a todo esto que vemos aquí, ¿sí? Este ya es el modelo final de la dinámica, que sería sumado todas las energías cinéticas por el torque es igual a la matriz de inerciana de masas por eta punto más esta que es la matriz de rotación o la matriz de masas y por la matriz y multiplicado por la derivada de la rotación, ¿sí? Así como lo tenemos aquí. Entonces, este es el modelo ya final, dinámico, en donde M complemento es igual a la matriz de rotación, hay que tomar en cuenta esto, matriz de rotación directa por la matriz de masas del robot, del centro de masa del robot, por la matriz de inversa, ¿sí? Y por la matriz inversa. Hay que hacer la multiplicación de todas estas matrices, ¿ya? Más y sumarle la matriz de la energía cinética por la matriz de masas de todo el robot, no, perdón, de la rueda, por la energía cinética, ¿sí? Pero está transpuesta, así que es la fórmula transpuesta. Bueno, una vez que ya esto es una ecuación general donde se tienen que resolver de forma matricial todas estas matrices, ¿no es cierto? E ir sustituyendo todos los valores para encontrar ya el tau final. ¿Ya? Por acá tenemos C complemento, que es la rotación, esta es la inversa, la directa, por la matriz de las masas y por la derivada de la rotación, la derivada de la matriz de rotación. Sí, hay que derivar cada uno de sus componentes, eso es, de la matriz de rotación. Multiplicado esto, tenemos C complemento. Entonces, este es el modelo dinámico directo de este robot. Obviamente lo que necesitamos conocer es tau, ¿no? Que sería esto dividido para esto, que en este caso sería la matriz inversa de la energía cinética. O sea, todo esto por la matriz inversa de la energía cinética. Entonces, lo que sí es importante aquí es el orden de la multiplicación, porque ustedes saben que la multiplicación de matrices no es conmutativa, o sea, no es lo mismo multiplicar A por B que B por A, ¿sí? Tienen resultados diferentes debido a que es filas por columnas. Y si le pongo al revés, ya no me coinciden las filas de la una matriz A con las columnas de la matriz B. Ahora serían las filas de la matriz B por las columnas de la matriz A y da un resultado muy diferente. Entonces aquí sí hay que tener en cuenta eso, que sería, primerito, la energía cinética inversa, la matriz de la energía cinética inversa aquí, multiplicado por lo que nos dé la respuesta de esta sumatoria. Y ahí sí nos da el torque, ya que es el cuánta fuerza puede mover el robot. Ya. Ahora para analizar los motores, para analizar la dinámica del motor, se considera un motor de corriente continua, ¿sí? Con inductancia despreciable en cada una de las ruedas, en donde B es el voltaje de armadura del motor, ¿sí? Ya le vamos a poner fuerza al motor, ¿no? B es el voltaje de armadura del motor y sub A es la corriente del motor, ¿sí? R mayúscula A es la resistencia de armadura, K sub A es la constante de torque medida en amperios sobre newton metro, KB, esa es la KA, y la KB es la constante de la fuerza contraelectromotriz, es voltios menos, medida en radianes es esta, es la KB, medida en
radianes. Ya. Sería voltios por segundo, sería aquí. La JM, que es la inercia de flecha, esta está medida en kilogramo metro cuadrado. La JM es la inercia de la inercia. ¿Sí? Todas estas características se las encuentran, bueno, algunos datos de estos, más bien dicho, se los encuentra en el datasheet del motor, ¿no? FM es la fricción del eje del motor, como por ejemplo las constantes de fricción, la constante de torque del motor, etc. ¿Ya? La fuerza de fricción, FM, del motor medida en newton metro. ¿Qué más tengo? La RE. La RE, que es la reducción de los engranajes a la constante de reducción, es la RE. Y la T, que es el torque, ¿sí? El torque de la rueda. Bueno, como les decía, todos, algunos de los datos que se necesitan aquí salen del datasheet del motor. Y con estas fórmulas y tomando en cuenta la figura del motor con el engrane, ¿no es cierto? Aquí tenemos la inercia de flecha, tenemos la constante de fricción del motor. ¿Qué más tenemos por aquí? La relación de aquí, la RE, que es la relación de reducción de los engranajes, ¿no es cierto? La relación de reducción del engranaje. Bueno, con respecto a este gráfico está determinado todas estas formulaciones, ¿sí? Del motor. Es un diagrama del motor para un motor de corriente continua, ¿ya? Con inductancia despreciable. Aunque en realidad en la vida real no todo es tan sencillo, siempre hay que aumentar un poco un factor de seguridad, se le llama, hay que aumentar al modelo dinámico un factor de seguridad, debido a que siempre al final, en la respuesta final, necesitamos o no hemos tomado en cuenta algunos parámetros físicos que definen o cambian la dinámica del movimiento del robot, ¿sí? Parámetros más de fricción, parámetros de algunos fenómenos físicos que cambian la dinámica, ¿sí? Y para este tipo de, digámoslo, perturbaciones al modelo, se necesita un factor de seguridad, que por lo general es 0,5. ¿Ya? Esto que les digo en este momento es sacado de algunos libros dinámicos, ¿no? Que a la mayoría de libros que yo he tenido experiencia en estudiarlos, casi la mayoría de todos ellos determinan un factor de seguridad del 0,5, que hay que aumentarle al modelo dinámico, ¿sí? Y este factor de seguridad es debido a ciertos fenómenos físicos que por más matemática que se le meta aquí, no se toman en cuenta. Y son a manera de perturbaciones, ¿no? Así igualito cuando usted está analizando un modelo matemático, hay unas perturbaciones que no se han tomado en cuenta. Aquí también en estos modelos matemáticos de dinámicas, sobre todo en la dinámica, porque en la cinemática el punto en el espacio es ese punto exacto y no pasa nada. Sí, en cuanto a la cinemática no hay perturbaciones, digámoslo así, que cambien los modelos, ¿sí? Pero en el modelo dinámico sí. En el modelo dinámico tenemos ciertos factores que, por más que estemos tomando en cuenta que la relación del engranaje, que la fuerza de fricción, que más que la inercia de flecha,
es decir, algunos, tomando en cuenta algunos parámetros adicionales. Sin embargo, tomando en cuenta todo esto, a veces hay otros factores que modifican la dinámica del robot, ¿sí? Puede ser también el entorno, también son perturbaciones grandes, ¿no? El viento, el deslizamiento, si el piso está mojado, seco, es decir, ciertas cosas que también modifican, son perturbaciones al modelo, en donde el modelo intenta reaccionar para corregir de acuerdo a estas perturbaciones las posiciones del robot, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, aún así, hay un factor de seguridad que hay que tomar en cuenta, que, como les digo, ¿no? En muchos de los libros toman o coinciden con el valor de 0,5 aumentado al modelo matemático, para que, por lo que no se ha tomado en cuenta ciertas cositas, ¿sí? Que por más que el modelo esté súper bien definido, analizado, siempre en la física, en el mundo real, va a ser otra cosa un poco diferente, ¿sí? Ya, entonces, bueno, tomando en cuenta que la IA, la fórmula de la corriente, es 1 sobre la resistencia, ¿no es cierto?, por el voltaje menos la constante B, por la relación de engranajes y por la velocidad de la rueda, ¿sí? La corriente que va a ir al motor. Sustituyendo esta ecuación en la ecuación del tau, ¿no es cierto?, del torque, que era, como esta ecuación era torque es igual a corriente por la constante A. Entonces, sustituyendo en esta ecuación, a ver dónde está el torque por IA, sí. Sustituyendo esta ecuación en el torque, tenemos que es la constante A sobre la resistencia, voltaje menos la constante B por la relación de las ruedas y por la velocidad, ¿ya? También utilizando la otra ecuación, que era sobre la aceleración por la masa, ¿no es cierto? Utilizando la fórmula, cuál era la aceleración de esta por la masa, la relación por la aceleración. Utilizando esta fórmula, ya, se llega a esta de que tenemos aquí, a J con M tau menos F. Ya, y utilizando también obviamente estas dos aquí, se sustituyen en la fórmula anterior y se obtiene esta fórmula, ¿sí?, que era la inercia por la relación y por la aceleración. Claro que aquí hay que tener en cuenta que cada uno de los motores que mueven las ruedas del robot deben tener las mismas características, ¿no es cierto? Si no, esto no sirve. Ya, entonces, cambiando simplemente los voltajes para cada una, o sea, analizando ya esta fórmula, para cada una de las ruedas se tiene que, se cambia la B por la U, que simplemente la U es un vector de varios voltajes, ¿no? B1, B2, B3, B4 son los voltajes de cada una de las ruedas. Es decir, cambiando esta fórmula que está general, tomándola como ya en forma vectorial para cada una de las ruedas, analizando para cada una de las ruedas, se cambia esta fórmula que está acá. Ya, en donde básicamente, ¿qué es lo que cambió? El voltaje, que es un vector para cada una de las ruedas, ¿no es cierto? Y también lo que cambió es la FM por la FM complemento o negativa, ¿sí? ¿Qué pasó, Luchín? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué? Ya. Y, ¿Ya? y era la ¿Ya? fricción, ¿no? FM la fricción del eje del motor con la rueda, Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. De una, chao. que también se cambia por un vector, ¿sí? De acuerdo a la rueda 1, la rueda 2, la rueda 3 y la rueda 4. Entonces, estos dos componentes de esta ecuación cambian a ser vectoriales
para que la ecuación cambie a ser analizada para cada una de las ruedas. Tanto los voltajes como la fuerza de fricción son vectores. Entonces ya se tiene este modelo de aquí. Ya. Y ahora, para obtener el modelo dinámico del robot, se sustituye la velocidad y la aceleración, ¿no es cierto? Phi punto y phi dos puntos por las equivalencias de eta y eta punto, que son ya esto es visto desde cada una de las ruedas, este es visto ya del robot general, ¿sí? Sustituyendo ya las phi punto y la phi dos puntos, que es la velocidad y la aceleración, equivalente a eta y eta punto. En las ecuaciones de la cinemática, ¿sí? Y más la ecuación que vimos anterior, que estaba por aquí, en la ecuación, donde tengo la ecuación que ya creo que se me ha perdido. Esta ecuación de aquí, casi no la encuentro. Ya, la ecuación de la cinemática más la ecuación de la velocidad, aceleración de las ruedas y energía por la eta punto, que es la que estamos utilizando aquí. Entonces, sustituyendo ya la ecuación anterior con la eta y eta punto, obtenemos esta ecuación que está acá, ¿sí? Ya con la energía cinética, la matriz de las masas por eta punto, por C complemento, M complemento, que es toda esa multiplicación de matrices anteriores, que era la de rotación por la masa y por la rotación y por la derivada de la rotación. Por eso les decía que este modelo es bastante larguito y de multiplicar matrices, ¿ya? Entonces tenemos que la constante A sobre la resistencia es igual a la energía por el vector de velocidades de voltajes, perdón, no de velocidades, de voltajes, es igual a la M complemento, ¿no es cierto?, que era de la matriz de rotación por la masa y por la matriz de rotación inversa, más la energía cinética por la matriz inerciana de masas del robot por la energía. Todo eso era esta M. ¿Sí? Y en eta punto más C complemento, que era la matriz de rotación directa por la matriz de las masas y por la derivada de la rotación, de la matriz de rotación, esto era C complemento, por eta, más la energía cinética transpuesta y por la fuerza de fricción que vimos ya en la fórmula anterior, que es vector, ¿no es cierto? Que ya es vector. Entonces, a partir de esta ecuación, tenemos ya el modelo, ya tenemos el modelo, ya analizado con la fuerza en cada rueda. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuestro modelo, este es el modelo final. Ya, y a partir de este modelo final se hace una validación de resultados. ¿Ya? Se hace la validación del modelo. Perdón. Solamente se le está añadiendo lo que es las matrices y las constantes de cada uno de las ruedas con respecto a la corriente, a la resistencia de del motor, perdón, a los voltajes del motor y a la fuerza de fricción del motor.
Eso se le está añadiendo al modelo general dinámico. La fuerza de fricción, los voltajes del motor, la resistencia de armadura, ¿sí? La K, que era la relación entre la corriente. Perdón, estoy bastante amanecido mal. La K, que era la constante de torque del motor, era, ¿no? La resistencia de armadura, los voltajes del motor, y acá la fuerza de fricción, que se le añade al modelo dinámico para poder realizar ya la validación del modelo, ¿sí? Ya con las características del motor se realiza la validación del modelo. ¿Cómo se valida el modelo? Se realizan 2 experimentos. El primer experimento es para observar el desplazamiento lineal del robot y el segundo experimento es para observar el desplazamiento rotacional del robot. Se coloca una base de Fomix como en el piso para que no exista deslizamiento, o sea, para que tenga buena tracción la rueda, para que no exista deslizamiento de la rueda con el piso, ¿ya? Imagínense que hasta para realizar la validación se toman ciertas medidas que ya en la vida real no coinciden, ¿no? Porque no todo robot se va a desplazar sobre una superficie que le permita eliminar casi por completo el deslizamiento que hay entre la rueda y el piso, ¿sí? Porque en realidad el robot tiene que caminar por algunos tipos de suelos, ¿no? Bueno, para realizar las pruebas se coloca Fomix. Para captar los movimientos que tiene el robot se utiliza una cámara que está fijada en el techo del laboratorio, ¿sí? Cuyas dimensiones y parámetros son conocidos, ¿sí? La distancia de enfoque y todo eso, la distancia de enfoque para determinar y calcular al final las distancias recorridas del robot, ¿sí? Y todos estos parámetros son conocidos, pero aquí también básicamente lo que se utiliza es una relación entre la imagen que captura la cámara con la distancia a la que está la cámara y con la distancia en medida de la longitud desplazada del robot. Se hacen ciertos experimentos anteriores a este, donde el robot camina una cierta distancia, se toma esa distancia y con la ecuación, ayudados del Excel nada más, se calculan las ecuaciones, se toman ciertos datos, varios datos, se realiza una tablita y se puede encontrar ya la ecuación que está definida en la cámara, ¿no? Para hacer la visión artificial, para que la cámara determine la distancia que está recorriendo el robot. Los parámetros que se utilizan para las simulaciones se muestran en la tabla, en esta tablita que está aquí. Sí, por ejemplo, la masa del robot, la inercia del robot, la inercia de las ruedas, como le decía, hay la inercia del robot, que es la inercia calculada de todo el mecanismo, la inercia de las ruedas, que es la inercia calculada solamente de la masa de la rueda, ¿sí? La resistencia de armadura, la constante contraelectromotriz, ¿sí? La constante de torque, que era la constante, la Ka es esta, la Ka, ¿no es cierto? La inercia en el eje, ¿sí? La fuerza de fricción en el eje, Newton metro, la reducción de los engranajes de 64:1, el radio de la rueda, ¿sí? De 5 centímetros, la distancia L1 y L2, las distancias medidas desde el centro del robot hacia las ruedas y hacia también con el gráfico de la geometría que vimos anterior. Listo. Y ya con todos estos datos que tenemos aquí, entran al modelo dinámico y para el primer experimento se aplica un voltaje de 6,5 voltios a la rueda 1 y 4
y un voltaje de 6.6 voltios a la rueda 2 y 3. ¿Ya? Se intenta al menos colocar casi el mismo voltaje para que el robot realice un desplazamiento, ¿sí? Se obtienen estos resultados. Tenemos que la duración del experimento es de 6 segundos, ¿sí? Hasta aquí, solo hasta aquí, donde podemos observar que la línea verde es la de la simulación, ¿no? Del modelo de ecuaciones dinámicas simulado, pero en cambio la línea azul es del experimento real, ¿sí? En donde es el resultado que da la cámara en sí, la cámara que está situada en el techo del laboratorio, donde está viendo cómo se mueve el robot a través de esa ecuación que les mencionaba de Excel, que se puede sacar para determinar cómo se está moviendo en realidad el robot, ¿sí? Entonces, ustedes como pueden ver aquí, miren cómo es muy ideal, ¿no? Casi perfecta la línea de la simulación, y en cambio en la vida real el motor, miren cómo en realidad la cámara está viendo cómo se mueve en realidad el motor, ¿sí? El motor, digo, el robot, perdón, ¿ya? La duración del experimento es de 6 segundos. En este eje se ve el tiempo, en este eje se ve la velocidad lineal en metro por segundo, ¿sí? Este ruido que se presenta en la curva del experimento es debido a las perturbaciones existentes en las imágenes obtenidas por la cámara, ¿ya? La velocidad alcanzada en el experimento oscila en 0,25 metros, 0.25 metros por segundo, ¿sí? Aquí, en promedio está aquí casi en promedio, mientras que la velocidad alcanzada en la simulación es de 0.35. Bueno, un poquito más también, ¿ya? Y aquí hay un error, pues, entre lo real y lo simulado, de 0.1 metro. Yo diría que hasta un decimal más aquí, que es un error grande, ¿sí? ¿Y por qué es un error grande? Porque siempre, como les decía antes, hay ciertos parámetros que falta el factor de seguridad aquí. Un factor de seguridad, por ejemplo, aquí de 0,5 sería demasiado, ¿no es cierto? Tendrían que bajarle un poquito, pero hay un factor de seguridad que reduce bastante. Bueno, el factor de seguridad que dicen los libros, que es de 0,5, en el tau, no quiere decir que aquí le esté aumentando 0,5, no, eso no significa eso. Significa que va a modificar un poco el experimento y va a alcanzar un poquito, o más bien dicho, muy parecido a este valor de 0,35. ¿Ya? Falta el factor de seguridad en este ejercicio. Para el segundo experimento, en cambio, se aplican voltajes de 6.5 voltios para el motor 1 y 4 y un voltaje de menos 6,6 voltios. Se intenta colocar casi el mismo voltaje, pero en sentido contrario, para los motores 2 y 3. Sí, para que realice, ya no para que vaya hacia adelante, sino para que realice un giro, porque el primer experimento es un desplazamiento lineal. Entonces los voltajes tienen que ser positivos para que todas las ruedas se desplacen hacia adelante. En cambio, si a la rueda 1 y 4 le mando voltaje positivo, pero a la rueda 2 y 3 le mando voltaje negativo, lo que va a hacer es girar, ¿no es cierto? Entonces, para obtener un movimiento rotacional del modelo, se mandan este voltaje negativo. Perdón. La duración del experimento es de 15 segundos, como vemos aquí, y la velocidad rotacional está dada en grados por segundo, ¿sí? Ya. La gráfica muestra en el eje de las X el tiempo en segundos y en el eje de las Y la velocidad rotacional en grados por segundo, ¿ya? Los datos experimentales muestran una velocidad rotacional que se mantiene alrededor de los 40 grados por segundo. De los menos 40 de ser aquí, pues, menos 40 grados por segundo. Ya, y en la simulación a 72 grados por segundo, a menos, aquí faltado el negativo. Ya. Entonces,
Entonces, este se mantiene en los menos 40 grados por segundo, ¿sí? Y el otro, el de la simulación, este es el real, no el de la cámara, y el otro es el de menos 72, este es el de la simulación. Aquí todavía hay un error más grande, ¿sí? El error obtenido es de 32 grados por segundo. En ambos experimentos se observa que el error es considerablemente grande. Esto se debe a varios factores que se desestiman, ¿sí? Algunos factores, como les digo, que hay que analizar más. Hay más fuerzas de fricción en el modelo, ¿sí? Porque no solamente hay la fuerza que nos da, la fuerza de fricción que nos da el datasheet, que dice la fuerza de fricción del motor entre el eje y el engranaje, ¿no es cierto? También hay la fuerza de fricción entre el motor y la rueda. Hay la fuerza de fricción entre la rueda y el piso, ¿no es cierto? Hay la fuerza de fricción también. ¿Qué más hay? Bueno, hay ciertos parámetros que no se han analizado también, ciertas perturbaciones adicionales que no se analizan también. Qué sé yo, ¿qué más falta que analizar? Bueno, prácticamente las fuerzas de fricción son las que dan estos errores grandes y que el factor de seguridad que les menciono corrige estos errores, ¿ya? Y que aquí, a partir de aquí, ¿cuál es el alcance de este trabajo? Es determinar un buen factor de seguridad para corregir estos errores, que sería el alcance del proyecto para una siguiente etapa, para que el modelo dinámico sea bastante, no diría yo perfecto, pero sí bastante cercano ya a la realidad, sí, bastante real el modelo dinámico, simulado con el real, ¿ya? Básicamente, muchos de los libros dicen que el factor de seguridad es de 0,5 al tau, a la fuerza del torque. Pero ya la siguiente etapa de esta tesis vendría a ser un análisis más profundo del factor de seguridad para corregir este error, para menorar mucho este error, para disminuirlo, para que el modelo dinámico simulado sea muy parecido al real, al comportamiento real del robot, ¿sí? Y se pueda ya implementar ya en la vida real no sobre un piso de FOMIC, sino sobre algún otro tipo de piso más real, ¿no? Como por ejemplo baldosa, por ejemplo madera, qué sé yo, otro tipo de, de superficie más real, donde los robots van a desplazarse, superficies con polvo, con humedad, qué sé yo. Sí, ya no solamente un modelo muy ideal. Ya. Entonces, a partir de este ejemplo, yo creo que ahí sí ya se entiende mejor todo el proceso dinámico que se debe analizar en un robot móvil para determinar matemáticamente su movimiento y su restricción. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, yo. ¿Y se puede poner en la penúltima diapositiva, por favor? Claro. Esta es la penúltima. Como les digo, siempre calcular la dinámica de un mecanismo es complicado. ¿Sí? Nadie dice que es facilito. Y es más, hay programas que ayudan al cálculo de estos parámetros porque no es muy fácil. Sí, y a veces hasta no tenemos en cuenta ciertas fuerzas que no estimamos, por ejemplo, una fuerza de fricción, qué sé yo, o una inercia,
se nos olvida por ahí y ya el modelo no funciona. Entonces sí es complicadito, no es cosa sencilla y sí hay programas que nos ayudan a resolver estos modelos, porque bueno, aunque en realidad los programas pues sí son bastante determinados, ¿no? Por ejemplo, dicen, este programa es para un robot omnidireccional de 3 ruedas, con las ruedas Mecanum, que tienen tanto, que son utilizados con este tipo de rueda comercial, ¿no? Muy comercial, puede ser hasta una rueda costosa, y que debido a las características de la rueda y a las dimensiones del robot también, etcétera. Pero basados en esos programas se puede modificar para un robot que usted construya, básicamente, con otras características, otras dimensiones, otras ruedas también, sí, porque no siempre vamos a comprar una rueda costosa, ¿no es cierto? Entonces, pero básicamente el programa puede ayudarle a que a desarrollar la formulación e ir cambiando estos parámetros de acuerdo a lo que se necesita, sí, porque en los modelos cinemáticos son muy generales, ¿no? O sea, sirven para casi la mayoría de... El modelo cinemático sí lo puede utilizar básicamente de cualquier robot, si no cambia, básicamente no cambia. O sea, el modelo cinemático no cambia casi nada y puede ser utilizado en varios robots. Pero los modelos dinámicos, como ustedes pueden ver, se habla del radio de la rueda, de masa de la rueda, de inercia de la rueda, del rodillo, del robot, etcétera, distancias del rodillo a la rueda, distancias de la rueda al centro de gravedad del robot, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, los modelos dinámicos son muy particulares para cada robot, ¿sí? No podemos tomar un simple, decir, voy a utilizar este proceso, a ver, en otras palabras, voy a utilizar este proceso para todos los robots. Casi no coinciden, ¿sí? Los modelos dinámicos son, en otras palabras, son personalizados, ¿sí? En cambio, los modelos cinemáticos sí son generalizados, en cambio. Son generalizados porque sí se los puede utilizar en varios robots, ¿ya? Pero claro, cuando usted esté construyendo un robot, pues sí va a tener la más que la obligación, el deber de personalizar el modelo dinámico al robot que está construyendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y si tal vez puedes subir el link de la asistencia, por favor. Ok. Recording stopped. Qué risa este Zoom. Primero habla en español, luego habla en inglés. A veces no habla, a veces sí habla. Ya está el enlace de asistencia. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces vamos a quedar ahí. Inge, tengo una Inge, para pregunta. checarle la falta de ayer, ¿le envío la cita que tenía por correo? Sí, por favor. Ya, Inge, gracias. Ok. Inge, tengo una pregunta fuera de la clase del día de hoy. ¿Sí me escucha? Ajá. Sí, le escucho. Estaba hablando con con la mayoría de los compañeros, algunos aún no me contestan, que si nos podría ayudar cambiando, o sea, está el examen sobre 12, si nos podría cambiar con la prueba que está sobre 20, ya que, o sea, yo haciendo mi cálculo me voy con un poco más de 30 sobre 50 en la nota, haciendo el cálculo más o menos, y haciendo que me ponga un 5 en deberes. Y, o sea, no sé si nos podría ayudar por esa parte de poner, digamos, el examen de vez de sobre 12, sobre 20.
y las pruebas en vez de sobre 20, sobre 12. Ya que en las pruebas sí estoy un poco bajo, ya que tengo la mayoría más o menos 2 por ahí. No sé si nos podría ayudar en esa parte. Sí está activado. Bueno, ese pedido no lo puedo hacer. Las pruebas son 4 puntos cada semana. O sea, no es que les he tomado una sola prueba No, sobre claro. 20. No, claro, yo digo por la Entonces, nota en general. más bien voy a buscar otro mecanismo para ayudarles. Bueno, Ya voy a analizar otra forma como les podría ayudar con las notas, ¿ya? Voy a buscar otro mecanismo para ayudarles, pero eso que me piden no lo puedo hacer porque las pruebas son 5 pruebas de 4 puntos. claro, pero solo estaría sobre 12, o sea, no va a cambiar nada, o sea, solo va a cambiar, digamos, la cantidad de puntos que va sobre las pruebas. Y directamente el examen sería lo mismo, o sea, en el examen, porque ya corregimos un poco los errores, tranquilamente vimos ahí cómo mejorar la nota. En cambio, en las pruebas, por el tiempo y aparte por la gran cantidad de preguntas, se nos complica un poco y, o sea, en mi caso más, tengo bajo cada una de las pruebas. Verá, ¿sabe por qué no le voy a aprobar su idea? Es porque en la prueba yo le doy casi 1 hora para 4 preguntas. Entonces usted para resolver 4 preguntas, tiene casi 1 hora. En cambio, para el examen le doy 2 horas para 12 preguntas. 12. Entonces no es válida la idea que me expone. De todas formas, yo voy a ver otro mecanismo de cómo ayudarles. Pero lo que me dicen no puedo. Ya voy a analizar cómo puedo cambiar los parámetros, pero lo que me dicen no lo voy a hacer. Bueno, o sea, solo ¿Ya? quería tratar a ver si es que se podía en esa parte para subir un poco más la nota nomás. No varía mucho, pero para sacar lo mejor posible. Ya, como le digo, voy a analizar otro mecanismo, ¿ya? Bien, que gracias, disculpe. Ok. Bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, qué buen día. Hola, buen día. Un buen día.